Uno de los aspectos que preocupa o que inquieta a muchas personas al hablar en público es el tema de las intervenciones, el tema de las preguntas que nos pueden hacer desde la sala. A tu mente vienen pensamientos como ¿qué pasa si me hacen una pregunta y no sé la respuesta? O ¿y si surgen preguntas u opiniones incómodas? Hola, te habla Leandro Delgado de hablaenpublicoconpoder.com y quiero decirte que todas estas inquietudes acerca de las preguntas o acerca de las intervenciones del público son válidas. Pero en este video te voy a dar algunas estrategias y técnicas que te van a permitir manejar las intervenciones y las preguntas del público de una forma adecuada y sin que te cause esa ansiedad y ese temor que suelen causar. Cuando uno tiene sus primeras oportunidades para hablar en público, pues uno desearía terminar lo más rápido posible y que no hubiera ninguna pregunta o participación de la sala. Esto es entendible, ¿verdad? En principio, pero a medida que se va ganando experiencia, uno se da cuenta que las preguntas, que las intervenciones del público son una parte realmente importante de toda presentación o de una exposición y que si se manejan de una forma adecuada, podríamos conseguir ciertas ventajas, entre las que podemos mencionar, bueno, pues que brinda la oportunidad para involucrar al público, añadiendo esto dinamismo, ayudando a que el público no pierda el interés. El público se muestra más atento, más interesado cuando está involucrado. Y esto lo permite pues las preguntas que ellos hacen y también las opiniones que ellos pueden emitir. Además, esto te permite aclarar, ampliar y hasta enfatizar un punto o una idea de tu presentación. Esto brinda una tremenda oportunidad para que el público tenga una mayor comprensión de tu mensaje y para que puedas fijar en sus mentes también los aspectos más relevantes, más importantes de tu exposición. Entonces, ¿qué debes hacer para prepararte para las preguntas y las intervenciones del público y cómo manejarlas de una forma adecuada? Bien, en primer lugar, esto es lo que debes tomar en cuenta. Enumera las posibles preguntas. Es lo primero que debes hacer. Con anterioridad, debes elaborar una lista de las posibles preguntas que pueden surgir y también su respuesta. Para esto debes ponerte en el lugar del público y analizar y pensar en cuáles son sus necesidades, cuáles son sus inquietudes, qué preguntas pueden hacer ellos. Te preparas para esas preguntas. Una manera también de hacerlo es practicando tu presentación ante algunos amigos, colegas, una persona de confianza y pidiéndole que te haga todas las preguntas que ellos entienden. Así puedes realmente reunir más preguntas y prepararte de una forma mejor para cuando ya tengas que hacer tu presentación en público. En segundo lugar, debes indicar siempre el momento de la participación. Tú debes motivar la participación del público. Por eso, desde el principio, diles que habrá una sección al final para que puedan hacer sus preguntas, sus observaciones, que las vayan anotando para verlas al final. Aunque seguramente algunas de esas inquietudes a medida que vas avanzando, desarrollando tu exposición, van a quedar aclaradas. Es importante que hagas esa aclaración al principio, ya que así el público sabrá cuándo deberá intervenir y de esta manera no te consumirá tiempo de tu presentación. A pesar de esta aclaración, alguien realmente podría plantearte una pregunta en medio de tu presentación, así que no tengas temor de decirle algo como, bueno, por razones de tiempo, no entraré en detalles acerca de su pregunta, pero le daré una respuesta rápida. Entonces le hace una respuesta bien breve, concisa, aunque al final nuevamente vuelvas a retomar esa pregunta para ampliarla. O tal vez puedes decirle, bueno, permítame aclararle su inquietud al final, simple y sencillo. Esto es la recomendación básicamente para una persona que esté comenzando a desarrollarse sus habilidades al hablar en público, pero también si ya tienes un poquito más de soltura, más de experiencia, si quieres añadir un poco más de interacción, también podrías permitir preguntas al momento de salir de un punto y pasar a otro. Es decir, si vas a pasar al segundo punto de tu exposición, por ejemplo, puedes hacer una pregunta como esta al público. ¿Alguna pregunta o comentario respecto a este punto que acabamos de ver? Es una forma interesante para motivar la participación del público y así también enfatizar los puntos y las ideas importantes. En tercer lugar, no interrumpas.
Si alguien de la sala hace una pregunta o un comentario, ya sea en medio de tu exposición, en el segmento indicado para participar, no lo interrumpas. Permite que termine su idea. Interrumpir a alguien de esta manera es como taparle la boca, como mandarlo a callar. Es igual de ofensivo. Y lo menos que quieres es tener a un público ofendido. Así que si el comentario se extiende, debes aprender a cortarlo de una forma diplomática, principalmente resaltando de forma positiva el aporte de esa persona. Por ejemplo, podrías decir algo como, bueno, señor Pérez, su apreciación es muy acertada y amplía el concepto que he venido explicando. Gracias por su aclaración. Y continúas con tu exposición. Cuarto, confirma la pregunta. Antes de responder una pregunta, debes asegurarte que tanto tú como el público la hayan entendido correctamente. Y es que tú sabes que una persona puede hacer una pregunta, tal vez no muy clara, o tú puedes entender algo, pero realmente esa persona quiere decir otra cosa. Así que es bueno que repitas, antes de responder, repitas la pregunta en tus propias palabras para confirmar que realmente es eso lo que la persona te quiere preguntar. Repítela en voz alta. Esto también te brinda la oportunidad de que todos escuchen la pregunta, todo el público, y te permite entonces organizar tu respuesta. En quinto lugar, no inventes respuestas. Y esto es muy importante. Puede que surjan realmente preguntas para las cuales no tengas las respuestas a mano, a pesar de haberte preparado con antelación. Entonces, ¿qué hacer en tales situaciones? Bueno, primero, no debes ponerte nervioso, debes ser sincero y admitir que no conoces la respuesta. No trates de inventar una respuesta porque el público lo va a percibir. Y más adelante ellos podrían también descubrir que no sabías de lo que estabas hablando, afectando esto luego tu credibilidad. En lugar de ponerte a inventar, es mejor admitir que no tienes en ese momento una respuesta adecuada. Podrías decir algo como: en estos momentos no tengo una respuesta adecuada para su pregunta. Simple, sencillo. O tal vez puedes decir: mira, no tengo información suficiente al respecto para darle una respuesta concreta. Si entiendes que la pregunta es lo suficientemente importante, podrías añadir algo como: bueno, permítame confirmar la información y luego le voy a suministrar una respuesta concreta. Y luego al final, no en medio de tu presentación, claro, sino después tienes tiempo, investiga un poco y respondes a esa pregunta, a esa persona de forma personal. En sexto y último lugar, pues no debes enfrentar a un preguntón hostil. Sabes que al hablar en público nos podemos topar con el tipo de personas que hace preguntas o también comentarios con una segunda intención y no muy buena, que digamos. Es una mala idea realmente enfrentar a este tipo de personas, a este tipo de preguntas, e iniciar un duelo de palabras con este preguntón hostil, ya que tú puedes perder el hilo del tema y también hacer que el público se distraiga y que se ponga en tu contra. Es mejor mantener la calma, evitar el enfrentamiento o el duelo verbal con esa persona. Da una respuesta breve, una respuesta directa, en un tono de voz amigable, dirigiéndote a todo el público y no solo a la persona que hace la pregunta. De hecho, siempre ten esto en cuenta. Cuando vayas a responder una pregunta de alguien de la sala o de los participantes del público, no le respondas directamente solamente mirando a esa persona. Háblale a todo el público, a todas las personas que están ahí. Y cuando hayas terminado, entonces aparta tu vista de la persona que hace la pregunta y continúa de forma serena. Debes mantener siempre una actitud serena al tratar con las preguntas y a la vez humilde, pero con seguridad, siempre con seguridad y con propiedad. Mantén tu porte, mantén el entusiasmo, aún no conozcas la respuesta de la pregunta en el momento y no te inventes respuestas. Sé sincero, sé categórico, preciso, conciso al responder las preguntas y respóndelas siempre con brevedad y luego continúa. Finalmente, las preguntas, las intervenciones del público no deben ser evitadas, no debes eliminarlas. Al contrario, si el público hace comentarios, si el público hace preguntas, eso es una señal buena de que te están siguiendo, de que te están prestando atención y de que les interesa lo que dices.
Si motivas al público a que haga preguntas o comentarios, lo estarás involucrando. Y esto mismo hace de tu exposición más dinámica, más atractiva para el público. Tu presentación causará una impresión favorable y un mayor impacto realmente en las mentes de las personas. Así que prepárate anticipadamente para las preguntas, para las intervenciones, con la misma diligencia, con el mismo empeño que pondrías al preparar y practicar tu exposición previamente. Y estarás entonces en mejores condiciones para manejarlas y responderlas con eficacia. Así que esto ha sido todo. Te habló Leandro Delgado de hablaenpublicoconpoder.com y nos vemos en la próxima.